Vale. Voy a esperar un par de minutos. Sí, a que sean I5 para que lleguen, porque aún hay gente. ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y todas, que somos todas mujeres aquí hoy presentes. Yo soy Mónica Novas, soy psicóloga y sexóloga y hoy vamos a hablar sobre empoderamiento sexual femenino, ¿vale? Bueno, creo que todas tenéis un poco de material que os han entregado en la puerta del Concello de Ames sobre los 10 tips de empoderamiento sexual femenino, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la primera parte, que nos habla sobre cuáles son las razones por las que las mujeres no estamos empoderadas sexualmente, ¿vale? Ahora habrá alguna por aquí que dirá, yo estoy súper empoderada, pero vamos a empoderarnos un poco más. ¿Por qué ocurre? Porque tenemos mensajes socioculturales o religiosos que nos dicen lo que está bien, lo que está mal, ¿vale? Porque nos inculcan desde pequeños estereotipos o falsas creencias sobre, luego hablaremos sobre la sexualidad, la menstruación, bueno, muchas ideas preconcebidas que desde pequeña o lo que sea, o a lo mejor no te lo dicen, pero no hablan sobre eso, con lo cual tú ya presupones que es una cosa que no se puede hablar, no se puede hacer o que está mal, porque cuando no se habla de algo, presuponemos que está mal, ¿no? También porque tenemos inseguridad personal, hablaremos un poco sobre el tema de la autoestima, o cómo hace que la sexualidad a veces, pues dependiendo de la pareja que tengas o cómo tengas esa sexualidad, puede ser que tengas la autoestima baja o te hagas sentir bajar la autoestima, o si tienes autoestima baja tengas relaciones sexuales pues menos placenteras, ¿no? Experiencias negativas o traumáticas, es decir, que hayamos tenido en el pasado dentro de una relación de pareja cualquier tipo de experiencia negativa y eso haya condicionado con otra pareja que ciertas prácticas o ciertas conductas dejes de hacerlas o dejes de hablar de ellas, ¿vale? O hayas tenido una práctica no deseada también con una pareja, ¿vale? Y que le tengas miedo a esa práctica. Bueno, en el tip habéis visto que son 10 consejos diferentes, ¿vale?
Y lo primero que vamos a hablar es sobre el tema de la educación. Entonces, para hablar sobre el tema de la educación, vamos a ver cómo realmente, si nos han educado sexualmente o no. Es decir, si desde pequeñas nos han inculcado una educación sexual, nos han dicho, te va a pasar esto, y luego te va a pasar esto, y tú tranquila que te va a pasar esto. Si en nuestra casa han sido abiertos, si tú has visto perfectamente que tu hermana o tu madre tiene la menstruación, desde pequeña lo ves y lo naturalizas y para nada es una cosa que te sorprenda, ¿no? O ciertos tipos de educación. Entonces voy a poner un pequeño vídeo cortito en el que se explica la diferencia entre una niña que va con una educación sexual previa, es decir, que ya va preavisada de lo que le va a ocurrir en el cuerpo, los cambios que va a tener, las cosas que van a ocurrir, y una niña que no es informada de nada y que pues te echan al mundo y te van pasando cosas. Y así como te van pasando, pues oye, pues te vas preguntando a una amiga, viendo en internet aparecen cosas contradictorias, a veces te dicen una cosa, te dicen la contraria, ¿no? Como cuando uno se pone enfermo y empieza a buscar en internet, te aparece de todo. Entonces puede ser que estés a morir o puede ser que solo que tengas un grano. O sea, pues esto es igual, en la sexualidad ocurre lo mismo. Entonces, si tú vas de la mano de una madre o un padre que te informan de lo que te va a ocurrir, pues digamos que asimilas mucho mejor los cambios que vas a tener. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo. Voy a dejar a mi compañero que lo cargue. Vale. Un pequeño vídeo sobre cómo es la educación que nos da. Allá vamos.
ser femenino. Satisfacer. Bueno, vamos a hablar del anterior vídeo. ¿Qué os parece? La diferencia entre ir de la mano de alguien que ya haya pasado todas esas fases y que te pueda dar información sobre lo que te va a ocurrir, a lo mejor con el tiempo al final vas a tener tú más información igual que tu madre, que tu padre, ¿no? Pero al principio tener de la mano de alguien información real, veraz, que sepas lo que te va a ocurrir, que te puedas adelantar un poco a los cambios que vas a recibir, cómo puedes asimilar la información, tener a alguien con quien hablar de eso, ¿vale? Realmente, por ejemplo, las personas de mi edad, la mayoría han ido descubriendo las cosas sobre la sexualidad, así como les ha pasado. Conocéis, supongo, gente que a lo mejor pues, no le han hablado a lo mejor ni siquiera de la menstruación, por ejemplo. O a lo mejor como un poquito antes de que le pasara, de repente te dicen, mira, dentro de 1 año o 2 te va a pasar esto. Y tú dices, perdona, ¿qué es eso? Porque a lo mejor en su casa nunca se ha visto, el tema de cerrar los baños, cambiarse con cuidado para que no se vea porque es una cosa sucia. Bueno, entonces eso hace también que al final los menores tengan miedo a lo que les puede pasar. En cambio, si tú les informas sobre lo que le va a pasar, lo ven con normalidad, con naturalidad. Una niña de 2 años o lo que sea, que vea una menstruación. ¿Qué te pasa? No pasa nada, sangre y tal, pero no duele. A ti te va a pasar cuando seas mayor, pero no te preocupes, que esto a la mamá no le duele. Eso hace que ya, pues con 2, 3 años o 4, normalices y digas, bueno, pues es una cosa que me va a pasar cuando sea mayor, pero bueno, parece que no es un drama, ¿sabes? ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces, al no contar esta situación, lo que consigues es tener desinformada a esa niña, que esa niña se informe por fuera, que lo comente con las amigas, ¿vale? Y así conseguimos que tenga como un batiburrillo dentro de la cabeza. Y con eso pasará también con la sexualidad, con las relaciones de pareja y con el resto de las cosas que van a ocurrir después de tener la menstruación. Hemos visto que los cambios físicos, claro, asimilar los cambios físicos, asimilar que pasas de una época en la que tienes la autoestima alta porque empiezas con los cambios físicos, pero luego la sociedad pues empieza a decirte cosas y te bajan la autoestima o te señalan o no te gusta que, como le pasaba a ella, que le piropeen, ¿no? Que te hace sentir como observada o analizada. Entonces también trabajar la autoestima desde pequeñas también va a ayudar mucho a que tengas asimilado que todas estas cosas van a ocurrir en tu vida y cómo va a ser mejor que los vayas asimilando durante tu vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre mitos de la sexualidad también, sobre ideas preconcebidas que nos han metido en la cabeza o lo que sea, ¿vale? Tener información sobre nuevas técnicas, nuevos objetos o cosas que se están utilizando y de los que podemos hablar. Y vamos a hablar un poco sobre la idea de los estereotipos de sexualidad que existen sobre las mujeres, ¿vale? Y cómo trabajar en ellos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno en este pequeño vídeo y vamos a ir parando, ¿vale? Y vamos comentando. Como el hombre llega a su clímax, no es también de el disfrute del cuerpo, ¿no? Que ya me entienden. El placer sexual femenino y el masculino es algo tan simple como disfrutar estar en nuestros cuerpos, estar presente en nuestro cuerpo, igual que disfrutar de comer nuestra comida favorita. Nos permite también explorar nuestro cuerpo, explorar nuestra sexualidad, liberarnos de alguna manera de mitos, de tabúes que muchas veces están vinculados al poco conocimiento. No se sociedad tan machista que solamente los hombres pueden referirse a eso. Cuando una mujer es abierta en su sexualidad, inmediatamente es marginada. Vale. Cuando una mujer es abierta a su sexualidad, es marginada o señalada. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Vamos, llegamos a la adolescencia, tenemos la menstruación, ¿vale? Y tenemos grupos de amigos, grupos de amigas, grupos de amigos y amigas mezclados. Si un grupo de chicos están hablando sobre la cantidad de veces que se masturban al día, es gracioso, es guay, no hay ningún problema, el que más prácticas de masturbación tiene al día es lo máximo, ¿sí? ¿Vosotros visualizáis que un grupo de chicas hable sobre las prácticas de masturbación que tienen? ¿Por qué? ¿Por qué nosotras si decimos que nos masturbamos, ahora menos mal que ha salido Satisfyer y ya empezamos a ver la luz al final del túnel, realmente, porque se ha desmitificado ese tema, ¿no? Pero hasta ahora
decir que tú te masturbas es ser señalada, es una perdida, mira tú, no sé qué guarra, no sé qué, no sé cuándo. En cambio un chico lo dice y dice, mira tú, qué salud, qué buena salud tiene, que mira qué bien, ¿vale? Entonces, si ya partimos de la base que la educación que nos ha dado es que si nosotros nos tocamos a nosotras mismas para conocernos a nosotras mismas, porque realmente si no nos tocamos, no nos conocemos, la otra parte que tengamos de pareja tendrá que ser medio adivino o adivina para tener la suerte que te toque la lotería de que sepa tocar donde tiene que tocar las veces que tiene que tocar. Porque si tú ni siquiera lo sabes, porque no te has tocado, ¿cómo le vas a ver tu pareja, no? Entonces, si ya nos han educado para no hablar sobre la masturbación, por ejemplo, y en los chicos es un tema que es aplaudido, ya desde jóvenes estamos diciendo, bueno, si eres chica no puedes tener apetito sexual o no puedes decir que tienes apetito sexual, o si haces comentarios sobre sexualidad parece que estás salida, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos esa disyuntiva. ¿Qué ocurre? Con eso lo que hacemos es que no tengamos empoderamiento sexual, que nos baje la autoestima, que cuando levantamos un poco la cabeza, tenemos la autoestima alta, decimos algo y alguien te señala y te dice, a ver, loba, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que sí que con el tema del Satisfyer o cualquier otros productos sexuales que ahora ya, al poder venderlos dentro de las farmacias, que esto también ayuda mucho. O sea, que tú vayas a una farmacia y ves que hay un Satisfyer y dices tú, oye, es salud porque están vendiéndolo en una farmacia. No te da la sensación de que tengas que ir a un sitio clandestino, como si estuvieras haciendo algo ilegal, te dan una bolsa negra, te lo meten allí, que sales tú y dices tú, que no me pare la Guardia Civil, ¿no? O, no sé, ir con un Satisfyer en una maleta, por ejemplo, que tienes que ir por el aeropuerto. Dices, ¿si abro la maleta? Conseguir que tú, si abres la maleta, te salga Satisfyer y te dé exactamente igual, eso es empoderamiento sexual. Mira, perdona, igual que llevo el secador, el Satisfyer, la plancha del pelo y el ordenador, ¿no? Conseguir eso es muy, muy importante. Bien, comentaba esta chica que debería ser igual la sexualidad de los chicos o de las chicas, igual que te gusta comer o lo que sea. ¿Vosotros pensáis que realmente se habla igual de la sexualidad de las mujeres o de los hombres? Ya saliendo, por ejemplo, con un grupo de amigos. Aún no hemos conseguido ese punto. ¿Y por qué pensáis realmente que no lo hemos conseguido? ¿Por las ideas preconcebidas que nos han dicho? ¿Porque debíamos ser como se supone que debemos ser? ¿No? Pues más recatadas, no hablar de esas cosas, no dejar mal a tu pareja. Porque luego sí que escucho parejas hombres que dicen, ay, es que esta nunca tiene ganas. Así, y ya, zasca, ¿no? Ese tipo de expresiones que hacen, ¿no? Vamos a ver algún estereotipo más sobre ideas preconcebidas. Como que es mala. No hay una posición única para disfrutar de un buen placer sexual. Otro de los mitos, por ejemplo, es que la mujer siempre tiene que esperar pasivamente la acción del varón. Ya no se siente con deseos, no tiene por qué sentirse cohibida y esperar que sea el varón el que tome la iniciativa. Uno de los más. Vale. Esperar a que la otra parte tome la iniciativa. Es decir, si yo tengo una pareja que no tiene ningún apetito sexual, me voy a poner a pensar que estamos hablando de una pareja heterosexual, ¿vale? Pues entonces, ¿vale? Tengo una pareja que no tiene apetito sexual, entonces yo, según los estereotipos, pues como soy mujer, según los estereotipos culturales, tendría que esperar a que él tomara la iniciativa. O si tengo una pareja chica, pues a que ella tome la iniciativa, porque yo tengo esas ideas metidas en mi cabeza, ¿vale? ¿Y si mi pareja no tiene ganas? ¿Qué hago? No puedo tener ganas tampoco yo. Estamos como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, tú no tienes ganas, porque a lo mejor, vamos a poner ya un ejemplo tal, yo tengo pareja y normalmente pues tenemos relaciones sexuales. Ahora, mi pareja de repente no tiene apetito o no tiene ganas de hacerlo conmigo y está haciéndolo con otra persona, que también se puede dar este caso. Y entonces yo, digamos que a lo mejor puedo estar X meses o X tiempo sin hacer nada y si por encima la masturbación no está contemplada dentro de mis prácticas, ¿qué hago? ¿Punto de cruz? ¿Me doy a la cocina? ¿Qué me doy? Claro. Por poner un ejemplo, tenía un compañero que quiso hacer esta práctica al revés.
porque él veía que él siempre tenía que tomar la iniciativa. Entonces su pareja presuponía que si él no tomaba la iniciativa hacia ella, pues no iba a haber relaciones sexuales. Entonces ella siempre esperaba que él tomara la iniciativa. Entonces él dijo, bueno, pues que si siempre voy a esperar a tener relaciones sexuales con ella y yo siempre voy a ser el que tenga que tomar la iniciativa, voy a hacer un experimento para ver cuántos días puedo esperar a que ella tome la iniciativa hacia mí, porque quiero saber si ella tiene alguna intención hacia mi persona, si realmente yo le gusto o si solo tiene relaciones sexuales conmigo porque yo le insisto en el momento que tengo ganas de tener relación. Entonces pasa un día, 2, 3, 4, 5, 6, él decía, yo seguí con el experimento, y al 7.º día, que ya estaba tan indignado porque ella no tenía ninguna intención de acercarse a él, ella seguía esperando que él tomara la iniciativa. Entonces esa noche, él me comenta, yo levanté las piernas, tiré el edredón hacia abajo y dijo, esta relación se ha acabado, porque si tú no tienes ninguna intención hacia mí y solo tienes relación sexual cuando yo insisto, quiere decir que yo no te atraigo. ¿Vale? Entonces, la otra parte también pueden pensar que si siempre él es el que tiene que tomar la iniciativa o la otra parte de la pareja es la que tiene que tomar la iniciativa, a lo mejor piensan que vosotras no tenéis ninguna intención o ningún deseo sexual. ¿Por qué esperamos realmente que la otra parte tome la iniciativa? ¿Cuál es el obstáculo que hace que yo no tome la decisión? ¿Tenemos miedo a que piense que somos unas perdidas? ¿Unas salidas? ¿No? Podéis imaginaros que a lo mejor puede pasar como en esta situación de este amigo mío. Tal vez él está pensando que no tenéis ninguna intención hacia su persona. Quiero decir, esto es como tú presupones, por ejemplo, tú presupones que yo presupongo, entonces estamos en esa. O sea, tú piensas que dices, vale, voy a esperar a que Mónica tome la iniciativa. Y yo digo, bueno, pues yo voy a esperar a que tome la iniciativa. Es como cuando vas a llamar a alguien y no te llama. Yo tengo que llame él. No, que yo ya no lo llamo. Voy a esperar a que llame. Y al final nadie llama a nadie. Y al final nadie practica con nadie. ¿No? Entonces es como un absurdo en el que estamos entrando y que realmente lo que hacemos es mantener esos estereotipos de que las mujeres no toman la iniciativa en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Tenemos que pensar si tenemos miedo a que la otra parte entienda que nosotros somos demasiado liberales o lo que sea. Pero si no lo hacemos, tampoco nos vamos a empoderar, porque siempre vamos a ser la parte pasiva que espera. ¿Y si el autobús no pasa? ¿Y si el autobús se va por otra zona? ¿Vale? Bueno, vamos a ver otra. Más grandes mitos y lo que más contribuye a esta brecha de orgasmos que hay entre mujeres y hombres heterosexuales es que el placer femenino sexual es como un extra, un plus en un encuentro sexual. La gente tiene el argumento de que la sexualidad es para la reproducción, en realidad esa idea ya no es relevante hoy en día, cuando la mayoría de sexo que la gente está teniendo no es para reproducir, sino para sentirse bien, para un encuentro placentero de la persona. Y lo vinculamos a lo genital no está solamente en el llamado punto G. Vale. Vamos a la idea preconcebida de que la sexualidad de la mujer es un extra o va de segundo plano. Bueno, para poneros un ejemplo, no voy a decir que levantéis la mano, pero lo pensáis. La cantidad de veces que tienes una relación sexual con una pareja, esa pareja tiene un orgasmo y hace varias cosas. Una, se pone a hablar después de tener el orgasmo. Tú no lo has tenido, ¿eh? Vamos a ponernos en el caso que yo no lo he tenido. Yo estoy con esa pareja, tiene el orgasmo, tal, termina, y yo no lo he tenido. Entonces esa pareja hace, fuma, se levanta, habla, ¿vale? Que viene diciéndome, me importa un pito, Mónica, que tú no lo hayas terminado. Se levanta, se va para un lado, para el otro. Se pone a dormir. ¿Qué dices tú? ¿Hola? ¿Estoy aquí? ¿Vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que te quedas con cara de, perdona, que da ganas de levantarse en la cama, ponerse de pie y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque claro, en el momento que esa persona tiene un orgasmo, tú estás a medias y no te ayuda, o por lo menos no molesta, que también es otra cosa, porque quiere decir, tú no terminas lo que sea, por lo menos ten la decencia o de dejar que yo no me desconcentre, porque si te levantas o te pone a hablar de no sé qué cosa, o enciende la luz a hacer no sé qué, tú tienes que volver a empezar otra vez de nuevo, porque realmente el orgasmo, tanto masculino como femenino, es como un saco, que tú vas segregando sustancias de placer
segregando, 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 y tienes que llenar un mínimo para poder tener un orgasmo y estar mínimamente concentrado o concentrada, porque si no lo estás, si estás pensando en Hacienda, no, ni hombres, ni mujeres, ni nada. Entonces, si yo estoy llenando el saco, mi pareja ya lo ha llenado y tiene el orgasmo, y yo estoy por la mitad y de repente se pone a hablar, mi saco se vacía otra vez. Y ya te da pereza, y ya dices tú, ya estamos. Ahora volver a empezar otra vez. ¿No? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque pensamos que la sexualidad femenina es un extra. Si tienes suerte y tienes un orgasmo al mismo tiempo, lo que sea, o tienes suerte y encuentras una pareja que te ayuda a tener un orgasmo, no, no es así. Hay que exigir que tú tienes el mismo derecho que tu otra pareja, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, porque egoístas los hay, chicos, chicas, da igual. Pero realmente, históricamente, se ha entendido que es como un extra, y si tienes suerte y lo pasaste bien esa noche, bien, y si no, ¿vale? Entonces también hay que tener la comunicación con la pareja y decirle, mira, lo que no es justo es que el 80% de las veces tú tengas una relación sexual, entre comillas, completa, y yo no la pueda tener porque tú paras a la mitad, te pones a hacer cosas que me descontrolan y me desconcentran, ¿no? Porque si no, al final entenderá tu pareja que a ti te parece bien que eso quede así siempre. Y al final es lo que hacemos en las relaciones de pareja, establecemos unos mínimos. Y tu pareja entiende que eso está bien porque tú no le has dicho nunca que no está bien. Si yo tengo una pareja nueva y me ocurre esto, y el primer día se pone a dormir, digo, o sea, despierta porque esto así no. Porque o establecemos unos límites desde el primer momento, o esa persona va a entender siempre que eso está bien así. Igual que la chica que esperaba que su pareja tomara la iniciativa y pensaba que eso estaba bien así. Aquí el problema máximo es tener miedo a ser señaladas y tener miedo a la comunicación con la pareja. Pero si tú estableces el límite desde el primer momento, esa pareja va a entender que si se pone a dormir, o si se levanta, o si habla, o si no te ayuda a tener una relación sexual con un orgasmo, es que no le interesas, que solo se interesa él mismo o ella misma, ¿no? Entonces, establecer un límite desde el principio con una pareja es muy importante, porque es como si yo pues tengo una relación de pareja con... ¿Cómo te llamas? Raisa. ¿Con Raisa? ¿Vale? Yo tengo una relación de pareja con Raisa y llevamos 10 años y yo nunca le he dicho a Raisa que me parece mal que después de tal que se ponga a dormir y que no me haga caso, y ahora después de 10 años le digo, Raisa, te digo una cosa, esto así no puede seguir. Y dirá Raisa, hola, pero si llevas 10 años que estamos así, yo pensé que estabas bien. No nos podemos empoderar si no comunicamos a la otra parte que eso que está pasando no está yendo bien. ¿Y por qué no lo decimos? Porque tenemos miedo de que la otra parte se sienta mal. Tienes miedo de bajar la autoestima de tu pareja. Pero ¿cómo vas a tener miedo? Tienes que pensar, ¿cómo voy a tener miedo de bajar la autoestima de mi pareja si mi pareja termina y tiene un orgasmo? Hola, la que no lo tengo soy yo, la que tiene que tener la autoestima baja soy yo. Él o ella están perfectos. No tengamos miedo de comunicarnos con nuestra pareja porque tengamos miedo de que nuestra pareja se sienta mal porque le digamos eso. Porque nuestra pareja se sentirá bien porque nosotros nos sentimos bien. Y si a nuestra pareja no le importa lo que nos pase a nosotros en la relación sexual, es que a lo mejor esa no es buena pareja para nosotros. Eso ya es un trabajo ya más profundo. Vale, vamos a continuar sobre los puntos diferentes de este mundo. Existen muchos otros puntos, pero la mayoría de la gente le tiene más importancia y más cuidado a solamente estimular esa zona, cuando en realidad no es la única zona, todo tu cuerpo es el ojo. Hay un mito de que las mujeres no pueden alcanzar el orgasmo a través de la penetración vaginal. No es verdad, un cuarto de las mujeres pueden alcanzar el orgasmo a través de la penetración vaginal, pero 3/4 de las mujeres necesitan estimulación del clítoris. Hay que darle igual importancia a todos los genitales. Yo creo que mujeres no. Vale, el tema de la estimulación. Bueno, tampoco ya, si no nos comunicamos con nuestro compañero o compañera para decirle que no nos desconcentre y que no damos llegado al orgasmo la mayoría de las veces y que tenga un poquito de consideración, que se llama ponerse en el lugar de la otra persona, empatía, o sea, quiero decir, si tu pareja no es empática en una relación sexual, tampoco lo va a ser cuando estés enferma o... Vamos, esto se extrapola a todo, quiero decir, la conducta de una persona, si no eres empático conmigo
cuando estoy mal, cuando necesito algo, cuando estoy triste o cuando no tengo un orgasmo, lo va a hacer en todas las facetas de la vida. Es decir, no te va a tener en cuenta en general. Con lo cual, también tener una relación sexual con alguien también es muy importante ver cómo reacciona, porque también te va a dar información sobre cómo va a ser esa persona contigo, con tus hijos, si tenéis, o con lo que sea, ¿no? El tema de la estimulación genital, ¿vale? Que muchas de las chicas luego me preguntáis, el 80% de las mujeres no son capaces de conseguir un orgasmo con penetración, solo, exclusivamente con penetración. Vale, que hay posiciones en las que con la penetración puedes estimular el clítoris en la zona, que luego veremos la zona que se llama zona cup, que es un poco toda la zona clítoris, vulva, porque ahí hay muchas terminaciones nerviosas. Vale. Es muy importante saber esto. Quiero decir, y tu pareja tiene que entender que la estimulación, el 80% de la estimulación tiene que ser no solo vaginal. Hay gente que tiene muy pocas terminaciones nerviosas en la vagina y se queda con cara de hola. O sea, tienes la relación sexual, termina tu pareja la relación sexual y tú estás con cara de yo pasaba por aquí, pero poco más, porque realmente necesitas toda esa estimulación. Con el succionador de clítoris se ha visto perfectamente. Las mujeres han descubierto toda la estimulación que se puede hacer con el clítoris, la cantidad de orgasmos que puedes tener con un estimulador de clítoris, que por mucho que lo intente una persona no da. Quiero decir, esa manera de estimular el clítoris no lo va a dar. Y cuando salgáis de aquí, la que no tenga el estimulador de clítoris, que se compre uno, que está muy baratito. Si ahora está eso, vamos, eso, medio kilo de pescado cuesta más que un estimulador de clítoris. Y es una parte que realmente solo un 20% del clítoris es exterior, el resto es interior, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que entender que necesitamos sí o sí estimulación del clítoris o de la zona que rodea el clítoris para conseguir más rápidamente o mejor un orgasmo. Y eso tenemos que transmitírselo a nuestra pareja. Es decir, que tengamos ciertas prácticas en las que nosotras podamos estimular o esta pareja nos pueda estimular al mismo tiempo la zona vaginal y zona de clítoris y alrededores, como digo yo. ¿Vale? Obviamente, pero es mediante un proceso. La sociedad ve a una mujer libre como una mujer feminista. Eso no es la verdad, una mujer libre es simplemente alguien que está a cargo de su cuerpo, es autónoma, sabe comunicar lo que necesita y que estás cómoda comunicando lo que necesitas para recibir el placer. Vas a estar más cómoda comunicando algo tan simple como pedirle algo a un jefe, te vas a sentir lo suficientemente empoderada para pedírselo. Porque si puedes comunicar algo a una situación tan vulnerable como la sexualidad, vas a obtener esa herramienta para cuando la necesites en otros ámbitos. Bien, ¿pensáis que una mujer que está empoderada sexualmente realmente transmite o da la sensación de que está empoderada en los otros ámbitos también? Quiero decir, si yo puedo comunicar perfectamente con seriedad sobre mi sexualidad o hablar sobre sexualidad, siempre desde que la otra persona que estoy hablando, desde el respeto, no del cachondeíto. ¿Realmente pensáis que el empoderamiento sexual se va a reflejar en el empoderamiento que tú vas a pisar como con más energía? Como dice mi madre siempre dice, vienes con una decisión, con un taconeo. Hija, que da gusto escucharte. Es que mi madre es ciega, entonces me dice siempre que voy con mucha determinación. Realmente que tú puedes comunicar una cosa tan, entre comillas, que pensamos o que nos han dicho que es tan delicada de hablar, que no lo es, que toda esta paranoia que nos han metido en la cabeza hace que tengamos mucho peso y mucha basura sobre este tema. Si tú puedes comunicar sobre este tema, establecer mínimos, establecer límites, crear desde el primer momento con una pareja información sobre la sexualidad, también te va a hacer ser una persona más segura de ti misma. En tu trabajo va a ser una manera de hablar más segura, ¿vale? Porque al final realmente pasa como en el vídeo de la niña, que le salen las tetas y era como, ay, ¿qué pasa? Ahora me pasa, ahora me miran, ahora me dicen cosas. Entonces tú tienes que gestionar, vale, yo tengo tetas, tengo culo, tú tienes que tener unos límites, tienes que respetar hasta aquí, yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, yo si quiero tener relación contigo la voy a tener, también te voy a informar sobre lo que me gusta y sobre lo que no me gusta, ¿vale? No tenemos que adivinar lo que nos gusta, que esa es otra, que cuando tenemos pareja pensamos que la otra parte se adivina. Y dices tú, a ver si me toca la lotería y me tocan los botones que tiene que tocar.
Y si no te tocan los botones que tiene que tocar y a lo mejor te gusta esa persona y no le informas, pues al final estás con una pareja que realmente te gusta mucho, pero por no haberle informado al final no tenés una relación sexual realmente abierta o completa. Bien. Vamos a las mentiras de la educación sexual y vamos a ir comentándolas. Bueno, esta es una fundación sobre sexualidad. Es mentira. Los hombres tienen tanto deseo que no pueden evitarlo, no pueden contenerse. Es mentira. La relación es completa cuando hay penetración. Vale, la relación es completa cuando hay penetración. Pues ya hemos visto que un 20% vale tal, pero realmente si tuviéramos relaciones sexuales sin penetración, el 80% de las mujeres estaría bien. Y el 20% estaría bien también, solo que no tendría penetración. Si no hay coito, no es una relación sexual completa para las mujeres. ¿Y pensáis que para el hombre sí? Si no hay coito, no es una relación sexual completa. La mayoría de los hombres piensan que si no hay coito, no es completo. Es como un intento. Estuvo bien y tal, pero vale. Pero realmente para las mujeres, la mayoría de las veces, el 80% de las veces, no es necesario para nada tener penetración. Vale, o sea que es mentira. Es mentira. Cortar a mitad una relación sexual es malo para los genitales. El deseo sexual se pierde con la rutina. También es mentira. El orgasmo de la mujer depende del hombre y de su habilidad. Es mentira. Vale, el orgasmo de la mujer depende del hombre y de su habilidad. ¿Sí o no? Depende del hombre y de su habilidad si no hablamos nada con el hombre o con la pareja que tengamos y no le comunicamos nada. Claro, si yo quedo con Manolo y a Manolo no le doy ninguna información sobre mi cuerpo y sobre mis gustos y sobre mi persona, claro, es como comprar un recibo de la lotería y esperar que me toque. Pero si yo le informo sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, le voy dando indicaciones, ¿vale?, tendremos un 80 o un 90% de posibilidades de éxito. De la otra manera tendré un 10 o un 15% si es espabilado Manolo, porque si Manolo no es espabilado, ya apaga y vámonos, ¿no? Y luego el problema, que si Manolo me hace algo y a mí no me gusta, yo no le digo nada a Manolo, Manolo piensa que me gusta. No tiene poderes Manolo, no es un vidente, no es el mentalista, ¿me entendéis? Hay que transmitir lo que no te gusta, por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir y darle indicaciones, porque es como un topo que no sabe para dónde tirar. Y él también tiene que darte indicaciones a ti, porque también en ciertos momentos tendrás que ver qué tipo de prácticas le gustan más, menos, ¿vale? No es que tenga que irte con un papelito y decirte, mira, soy Mónica, no vas y tal. Esta es la zona, aquí 3 veces, le das 3 veces, aquí 4, aquí alrededor, no. Pero por lo menos vete indicándole qué. Por aquí, esto sí, sobre todo las prácticas que no quieres explicar que no, establecer límites desde el principio. Y lo que sí te gusta, explicarle bien qué es lo que te gusta, para que ya vaya un poco, digamos, a tiro fijo. A que tú sepas que Manolo va a hacer esas cosas que a ti te gusta que haga. Igual que tú vas a saber los que les gusta a él. De otra manera es un poco un a ver qué pasa. Y claro, si yo estoy con Manolo una noche, no, igual no pasa nada, pero si estoy con Manolo 20 años, qué pereza, ¿no? Vale. El mejor orgasmo es siempre con la penetración. Mentira. Las mujeres tardan más en excitarse. Mentira. Las mujeres somos más lentas para llegar al orgasmo. Vale, las mujeres tardamos más en excitarnos y somos más lentas para llegar al orgasmo. ¿Mentira o verdad? ¿Qué pensáis? Que depende cómo sea Manolo, ¿no? O lo que haga. O lo concentrada que estés. Es que claro, hay muchas variables. Una es que estés concentrada. Que tu pareja no esté diciendo chorradas que te desconcentra. Que esa es otra. Después, variables como que a lo mejor puede ser que también tu pareja tarde más que tú en tener el orgasmo. Que los hay. Que luego hay gente que es muy cansina. O sea, hay parejas que nos podemos quejar de que tarden pocos, pero hay parejas que tardan demasiado.
Y hay muchas mujeres que le da pereza tener relaciones sexuales con esa pareja porque le molesta, tarda mucho. Y dices tú, madre mía. Luego lo piensas y dices, tú vamos a empezar a tener una relación y te lo piensas 2 veces. Porque ya dices, Dios mío, vamos a tener 2 horas ahí. Como cuando vas al gimnasio y te lo piensas. Estás en el sofá de tu cama. Vas a ir al gimnasio, te lo piensas, meditas sobre el tema, voy, no voy, uff. Ay, pues también hay parejas que a veces hacen maratones y también te puede dar pereza. Quiero decir, a veces por poco y a veces por mucho. Algunos de nosotros aquí tenemos con cara diciendo, bueno, hombre, un poquito más tampoco viene mal. Y otros dirán, sí, sí. A veces es que... Entonces también hay que explicar a nuestra pareja que a veces pues alargar demasiado te molesta, te hace daño, no te apetece tener una relación hasta dentro de 3 o 4 días, que a lo mejor si lo hiciera de otra manera te apetecería 2 días después o un día después. Toda esta información tenemos que transmitirla. A hombres o a mujeres, a la pareja que tengamos, tenemos que transmitirla porque no pueden estar en tu cuerpo. Están en el suyo y lo conocen regulero tampoco, ¿vale? Es mentira. Con el condón no puedes disfrutar de tus relaciones. Es mentira. Lo mejor del sexo es el hoy. Es mentira. Vale, con el preservativo no se puede disfrutar de las relaciones. Esto sí que es una mentira que nos metieron bien metida. ¿Por qué pensáis que se dice esa afirmación? ¿Conocéis a muchas mujeres que digan con el preservativo no es una relación completa? ¿O no tal? ¿O solo lo dicen los hombres porque les interesa practicar sin preservativo? ¿Sí? Bueno, yo para esto siempre tengo una solución. Vamos a imaginar que conozco a Manolo. Otra vez, Manolo siempre está presente en mi vida. Conozco a Manolo y Manolo es ese típico cansino que viene y dice, bueno, mujer, un poquito, luego yo tal, yo controlo. Estas frases que te dicen, yo controlo, tal. Y quiere tener relaciones sexuales sin preservativo. Vale, pues yo para ese caso siempre cojo y llevo un preservativo femenino, ¿sabéis cómo son? Que son como un aro, otro aro, y mucho más ancho que un preservativo normal. Son 2 aritos que aprietas el arito de arriba, lo colocas y el de abajo queda fuera, digamos, ¿no? Tú le enseñas un preservativo femenino a Manolo y Manolo se pone su preservativo por no tener que practicar con el preservativo femenino. Porque con lo aparatoso que es, quiero decir, si él no se quiere poner el preservativo, tú tienes que ponerte un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que luego muchas personas me preguntan, pues sí, no sé qué, la píldora del día después, que yo digo, vale, a ver, si Manolo viene, pone el preservativo, se le rompe el preservativo y tengo que tomar la píldora el día después, que es una sobredosis de anticonceptivos, digamos, ¿vale? Vale, tú no es un accidente, vale, bueno, vale. Pero que yo tenga relaciones sexuales sin preservativo y que cuando Manolo no controla, que dice que controla pero no controla, ¿vale? Tengo que ir a tomar la píldora el día después, que sé que hay gente que lo ha tomado varias veces, ¿vale? Si cojo a Manolo y le digo, vale Manolo, muy bien, pues nada, nos vamos a urgencias y ya le explicas tú al de urgencias lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces no hacemos partícipes a nuestra pareja de los problemas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, la callamos, miedo al embarazo. Si tú coges a tu pareja y te la llevas a urgencias y le obligas a él a pedirle la píldora el día después en tu nombre, contigo allí delante, no te preocupes que Manolo se pone el preservativo. ¿Qué ocurre? Si tú no haces partícipe a tu pareja de los problemas que conlleva tener relaciones sexuales sin protección, y cojo una enfermedad de transmisión sexual y voy yo sola a la ginecóloga y voy allí explicándole y a pesar de vergüenza y no viene Manolo porque yo me llevo a Manolo a la ginecóloga y le digo, explica ahí Manolo, ¿no? Tendrá más cuidado, pero si nosotras somos las que solucionamos el problema de tener prácticas de riesgo, ellos no van a preocuparse. ¿Por qué se van a preocupar por nosotras si ya nosotras no se lo contamos y pasamos la vergüenza o tenemos que ir al médico o tenemos que explicar y tenemos que sacar las castañas del fuego? O hacemos partícipe de nuestra pareja de todo lo bueno y de todo lo malo, o si no, seguiremos igual, seguiremos sin decirle que no tienes orgasmo, te pondrás a dormir, seguiremos yendo al médico a pedir la píldora el día después, ¿vale? En eso es el empoderamiento sexual, es decir, tienes que informar y hacer partícipe a tu pareja de los pros y de los contras de la sexualidad.
De esa manera también tendrá más cuidado, tendrá más respeto, ¿vale? Pero es mentira. Cuando llegas a una edad, ni te apetece, ni puedes, ni quieres, es mentira. Vale. Cuando llegas a una edad, ni te apetece, ni puedes, ni quieres, ni lubricas, ni nada, un desastre todo. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Pensáis que realmente el deseo sexual baja con la edad? Es decir, ¿alguien que tiene 20 años tiene más deseo sexual de alguien que tiene 60? Bueno, aquí tenéis 20, tenéis 60, tenéis de todo. Realmente la sexualidad, digamos, que se incrementa más, o sea, las terminaciones nerviosas, el multiorgasmo, a partir de los 40, 50 en adelante. Otra cosa es que tu pareja lleves 30 años con ella y lleva 30 años sin... Si yo llevo 30 años con Manolo, vale, y en Manolo siempre estoy esperando que tome la iniciativa Manolo, y no le explico nada más desde hace 30 años, pues con 60 años tampoco voy a llegar al multiorgasmo porque sigo con la misma persona y con la desinformada. Ahora, yo llego a los 60 y de repente me compro el Satisfyer y me lo pongo y me pasa lo que me pasa y digo, pero yo que he estado perdiendo mi vida. Yo he perdido mi vida. Yo he dejado 30 años atrás haciendo como un topo, como tropezando, pum, pum, aquí sí, ay, pues parece que por aquí sí, pues por aquí no, ¿vale? Pero no quiere decir que con 50, 60, 70 no tengas. Es más, mi madre tiene todos los modelos del Satisfyer, porque ha comprado el modelo 1, luego le he regalado el modelo 2, y maravilla. Pero es tema mental, es decir, vale, tengo cierta edad, como vimos en el vídeo, pues salgo por la calle y la gente no me está echando piropos, no me persiguen por la calle, ¿no? Pero ¿eso qué tiene que ver? Si realmente tu cuerpo está como mucho más preparado para tener sensaciones que cuando tenías 20, ¿no? En eso consiste la... Bueno, os voy a contar un chiste sobre esto de informar, tener 20 y tener 40. Venga, va un chiste. ¿Qué diferencia hay entre una mujer teniendo una relación sexual de 20 años con una de 40? Pues la de 20, cuando está con una relación sexual, dice ay, ay, ay. Y la de 40 dice ahí, ahí, ahí. O sea, indica por dónde tienes que ir. Es decir, con la edad acabas aprendiendo que realmente lo que tienes que es dar información a la otra parte. Ahora sí, si yo a Manolo le doy información y Manolo se lo pasa por donde tal, yo tendría que tomar determinaciones. Esto es como cuando educas a un hijo y tú le dices una cosa y se te revela. Pues tú dices, a ver, ¿cuántas veces te he dicho que esto no me gusta que me lo hagas o que esto sí? ¿Vale? Quiero decir, yo puedo informar a mi pareja, pero mi pareja puede hacerse el loco también, ¿no? Si mi pareja no es empática, no se me pone en mi lugar, evidentemente tengo que intentar sentarme y tener esa pseudo discusión sobre, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo te estoy diciendo las cosas y tú es que te das exactamente igual. ¿Qué tipo de persona tengo como pareja? Eso también es importante analizarlo, que no es solo porque sea por sobre sexualidad, que esta charla es sobre sexualidad, pero al final viene siendo en general en la vida. Si yo a ti te digo una cosa que no me está gustando y tú insistes, ¿qué tipo de persona tengo al lado? Si tú me estás haciendo daño con una práctica e insistes, ¿qué tipo de persona tengo? Porque eso va a ser reflejo de lo que va a ocurrir tanto dentro de la cama como fuera de la cama. Quiero decir, si eres así, de esa manera en la cama, también lo vas a ser fuera. Entonces, es una manera también de analizar si nuestra pareja es empática, si se pone en lugar nuestro, si no se pone en nuestro lugar. Bien. El mejor sexo es el espontáneo. Es mentira. El orgasmo espontáneo es mucho más satisfactorio. Es mentira. El objetivo de toda relación sexual debe ser tener un orgasmo. Es mentira. Las personas... Vale, el orgasmo simultáneo. ¿Qué os parece esto del orgasmo simultáneo? ¿Qué películas? ¿Complicado o no? Eso de conseguir un orgasmo simultáneo. Si tenemos información e informamos a la otra parte de lo que te está ocurriendo en el cuerpo, puedes llegar a tener un orgasmo simultáneo. Si tú no le estás informando a la otra parte, es como, no sé, un eclipse solar o de luna, puede ser que pase, puede ser que no pase, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con mi pareja, le estoy diciendo dónde me gusta y le estoy diciendo que estoy llegando al orgasmo y que me está gustando y la otra pareja tiene una práctica que en ese momento sabe que también puede llegar al orgasmo, puede ser que tengas un orgasmo simultáneo.
Pero si tú no tienes información, eso no va a ocurrir nunca jamás. O sea, no es una cosa de, ay, encontrar la pareja de mi vida y tenemos orgasmos simultáneos. No, no es un rollo químico, es un rollo informativo. Es decir, yo te digo cómo estoy, te digo si estoy llegando al orgasmo o no, y tú también. Y entonces ahí conseguiremos un orgasmo simultáneo. Sin comunicación, nunca va a haber orgasmo simultáneo. Podéis preguntar, por el medio. Que tener pareja no necesita masturbarse. La vida sexual de la mujer termina con la menopausia. Es mentira. El tamaño del pene es importante para la relación sexual. ¡Es mentira! ¿Qué tal, Loki? Sí, eso. Bueno, ¿el tamaño importa? ¿O no? ¿No? Parecen que no porque habéis estado con cosas grandes que torpes y luego cosas pequeñas que no son torpes. ¿No? O sea, es cuestión, es más importante la comunicación que el tamaño. Porque ya puedes tener tamaño grande o pequeño, pero si tú no hablas con tu pareja y no sabes nada de la otra persona, vas a hacer un sota, caballo y rey y chao. Y a dormir, y mañana es otro día. Y si tienes comunicación, puedes tener un pene más grande o más pequeño, pero tú sabes dónde tienes que tocar, ¿no? Entonces eso, ¿tamaño importa? No, la comunicación importa realmente, porque además cada pareja es totalmente diferente a la otra. Le gustará más fuerte, menos fuerte, de una manera, más veces, esta zona no le gustará, esta sí, esta práctica sí, esta no, ¿vale? Vale. Vamos a poner... aquí. Pantalla completa. Vale, vamos a ver 21 cosas que no sabíamos sobre sexualidad. Y después terminaremos con un test de empoderamiento sexual para ver cuántos puntos os faltan para trabajar sobre sexualidad. Bien. 1. El sexo puede disminuir los niveles de estrés. ¿Qué os parece? Cuando estáis así nerviosas, atacadas, ¿os sienta bien el sexo o no? ¿Qué dices tú? En este momento en el que estoy así como nerviosa, igual es lo que menos me pasa por la cabeza, pero realmente sí. Porque el sexo, tanto a hombres como a mujeres, nos baja el nivel de estrés. Porque como os comentaba antes, nuestro cerebro produce sustancias de placer, que se llaman endorfinas. Es como una fábrica que tenemos natural. Solo que necesitamos cierto ambiente o ciertas prácticas para estimular esa fábrica, ¿vale? Si estamos a 1000, súper agobiados con trabajo, esa fábrica está como cerrada, parada, ¿vale? Si tú empiezas a tener unos preliminares del sexo con alguien, te relajas y tienes una relación sexual, lo que consigues es crear estas sustancias en el cerebro que hace que te baje el nivel de estrés, ¿vale? Que luego veremos que también ayuda a los dolores menstruales, por ejemplo. También como segrega sustancias de placer al tener relaciones sexuales, que en este caso cuando hablamos de relaciones sexuales hablamos de masturbación, hablamos de relación de pareja, ¿vale? También consigues que los dolores menstruales sean menores. Aunque en ese momento a lo mejor tú no piensas que sea así, porque claro, tienes dolores menstruales y dices tú, ahora ponerme aquí al tema, igual es un poco inconsistente, pues no. Lo que hacemos es que haya más sangre a nivel de la vulva, ¿vale? Vaginal, y además cerebralmente producimos sustancias de placer, con lo cual es como tomar un ibuprofeno, por deciros más o menos, solo que tú te lo haces natural, ¿vale? Tú segregas naturalmente esas sustancias de placer. Entonces compensas el dolor con eso. Cuando tienes estrés, también compensas la ansiedad con estas sustancias de placer de tener relaciones sexuales. Bien. Una curiosidad, el lado izquierdo es el lado con mayor placer para la mujer, cuadrante superior, izquierdo y clítoris, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos antes, el sexo no disminuye por a muchas personas mayores la atracción sexual, que es algo que dura toda la vida, es decir, y como comentábamos antes, cuanto más mayor también, más posibilidades de conocerte más posibilidades de multiorgasmo, ¿vale? 4. El orgasmo femenino promedio dura 20 segundos, 14 más que el masculino. Ahí estamos, siempre ganando. Es decir, conseguimos tener unos orgasmos realmente mucho más largos, de mayor duración, que un hombre. Y podemos conseguir incluso tener varios orgasmos,
en cortos plazos o todos continuados, ¿vale? La masturbación puede disminuir los dolores menstruales. Bueno, ahí vamos a partir de la base de que hay mujeres que no tienen relaciones sexuales durante la menstruación. Muchas mujeres, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque es un Cristo? ¿Porque se monta un espectáculo? ¿Por qué no tenemos relaciones sexuales durante la menstruación? ¿Por nosotras o por nuestra pareja? Bueno, a ver, que levante la mano las que piensan que no tienen relaciones sexuales porque su pareja... Sí, ¿no? Que la pareja le impresiona. ¿Sí o no? ¿A nosotros nos impresiona? No, porque lo estamos teniendo la menstruación todos los meses. Impresionar, no, nos puede impresionar las sábanas, es un Cristo, pero... ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, este tema de conversación también es un tema de conversación importante para tener con la pareja. ¿Por qué no tenemos relaciones? Porque puede ser que si tienes una menstruación de una semana, te hayas perdido una semana de tu vida cada mes, que multiplicando son un montón de semanas perdidas. ¿Sí? Aún por encima no tienes relaciones sexuales sabiendo que las relaciones sexuales durante la menstruación te van a quitar el dolor. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Vale. Después hay cosas, bueno, esto, ¿lo veis? Un corazoncito rosa. ¿Sí? Parece para maquillarse. ¿Sí, no? Vale, pues este es un tampón que se utiliza para hacer deporte y también para mantener relaciones sexuales durante la menstruación. Se aprietas como una esponjita, en forma de corazón, la aprietas, la puntita, digamos, que la colocas para arriba, ¿sí? Y se utiliza para deporte, ir a nadar o lo que sea, piscina y también relaciones sexuales. Vale, ahora voy a partir de la base de deciros que el cuello del útero, cuando está cerrado, que no estamos dilatando ni vamos a tener un parto ni nada, en estado normal, tiene el tamaño de un guisante. Ahora, esto por mucho que lo aprietes no te va a entrar por el cuello del útero. Y por mucho que tu pareja tenga grande, tenga pequeño o lo que metas ahí, esto no entra, por mucho que insistas. ¿Vale? Entonces, esto se puede introducir, se puede tener relaciones sexuales en caso de que tengamos a alguien muy aprensivo o nosotras seamos muy aprensivas de la sangre, que también puede ser, ¿sí? Y cuando termina la relación sexual, esto puede estar entre 6 y 8 horas, como un Tampax, igual, ¿vale? Introducir los dedos, tiene como una ranurita, y tiras y lo sacas. Y hasta luego, Mari Carmen. ¿Sí? Se llama soft tampón. Tampón suave se llama soft tampón. Los puedes comprar en las farmacias y por internet en muchos lados. Soft como suave, tampón. Quiere decir, hay soluciones para todo en esta vida, menos la muerte, como diría mi madre. Bueno, 6. Placer y autoestima van de la mano. Existen estudios que demuestran que a mayor insatisfacción corporal, o sea, a tener la autoestima baja, ¿vale?, menos actividad sexual tienes. ¿Por qué si tengo la autoestima baja tengo menos relaciones sexuales? No quiero que me vean desnuda, no me siento bien con mi cuerpo. Si yo estoy pensando en que me están mirando aquí o allá, no me voy a estar concentrando en la sexualidad, con lo cual las relaciones sexuales para mí no van a ser placenteras, porque estoy más preocupada de tu opinión que realmente de estar concentrada en mí misma. ¿Vale? Entonces, tener la autoestima alta ayuda a tener una relación sexual mucho más placenteras, porque tú estás, vale, esto me cuelga, el otro me cuelga, pero mira, es lo mío, es mío. Si te acuestas conmigo, te acuestas con todo lo que tengo. Y no voy a estar preocupada de si por aquí, de si por allá. En cambio, si yo estoy así y, bueno, apaga la luz, tal, no, yo lo hago con el camisón puesto, no, yo no me quito no sé qué. Y hago toda esa parafernalia, digamos que el cerebro no puede estar concentrado en activar la fábrica de endorfinas. El cerebro está pensando en controlar todo eso, que eso es lo que le pasa a muchas personas, que si eres muy controlador o controladora de la situación, o como me decía el otro día una chica cuando estuvimos en Bertamirans, muy peliculero, ahora haz así, ahora pon allá, ahora no sé cuánto, ahora gira. Y tú dices, no puedo concentrarme porque tengo aquí al guionista de cine que no me deja concentrarme. Entonces, es muy importante tener la autoestima alta, es decir, yo me voy a acostar contigo con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y me tengo que concentrar en mí misma, porque si no me concentro en mí misma, solo voy a tener una relación sexual para satisfacerte a ti, no a mí. Entonces, si tengo la autoestima baja y pienso esto, al final tendré menos actividad sexual.
¿Vale? Vale, el tema de juzgar el cuerpo que comentábamos ahora, que si juzgar tu cuerpo te hace menos libre, en lugar de valorar tu cuerpo, por partes, obsérvalo, valóralo y vive en su plenitud. Vale. Prioriza el sexo y el placer, más allá de aquello de lo que crees o de lo que piensas que encaja, o de lo que piensas que tu otra parte piensa de ti. No puedes intentar tener relaciones sexuales para agradar a la otra persona. Ni puedes tener ciertas relaciones sexuales porque piensas que lo que haces está bien o es normal. Tendrás que hablar con tu pareja. A lo mejor lo que no es normal para mí, ¿sabes? O lo que es normal para mí, a lo mejor para mi pareja no lo es, pero antes tengo que hablarlo. No hacer las cosas porque es lo que se presupone que yo debería hacer. O las ideas preconcebidas de lo que se presupone que yo debería hacer, ¿no? Pues por tomar la iniciativa, por ejemplo, es una. Vale. El orgasmo femenino es un gran remedio contra el dolor, porque produce endorfinas, y sube también el estado de ánimo. Vale. También te facilita el sueño. Bueno, en nuestras parejas, en algunas ya vemos que sí, que se ve perfectamente, porque se quedan dormidos y chao. Vale. Pero realmente, si tenemos problemas de insomnio, también tener relaciones sexuales va a ayudarnos a dormir. Por ejemplo, pues aunque yo viva sola o lo que sea, si yo tengo prácticas masturbatorias antes de dormir, voy a dormir mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para tener una masturbación completa tengo que intentar relajarme. Tengo que intentar concentrarme en mi cuerpo. Y ya no me deja pensar en otras cosas. Porque si estoy pensando en, no sé, en el cole de los niños, o en buscar trabajo, o lo que sea, ¿vale? Si me pongo a tener una práctica masturbatoria en ese momento, tengo que sacar todo eso de la cabeza, porque si no es incompatible tener una práctica sexual con pensar en otras cosas, ¿no? Entonces va a hacer que podamos dormir mejor y que también te fortalezca el sistema inmunitario. El autoconocimiento sexual va más allá de conocer las partes de tu anatomía. Saber lo que te gusta, lo que te gusta y cómo vives y piensas tu sexualidad. Vale. Es importante que el placer es personal, es decir, cada persona es como una receta, ¿no? Dice, no voy a hacer receta, esta receta es infalible. Pues no es infalible porque cada persona es diferente. Y a cada persona, pues a lo mejor a mí no me gusta que me toquen los pezones, por decir algo, que se me cruza el cable y me molesta un montón, y a otra persona es estrictamente necesario hacerlo. Entonces, cada uno va a tener un placer completamente diferente, y va a tener unos ingredientes completamente diferentes, de unos a otros, hombres y mujeres, cada uno es diferente. Entonces, es muy importante eso, saber que es personal, y que no podemos pensar que porque yo le hago unas prácticas a Manolo, si luego conozco a Juan, pues Juan, a lo mejor las que le hago a Manolo no le gustan, o la mitad no le gustan, o le hace falta alguna más. Entonces, cada persona es completamente diferente. Bueno, lo que hablábamos antes de la zona, de lo del sexo, de tener el coito, de vía vaginal, estimulación vaginal. Realmente lo que se dice, y lo que dicen los estudios, es que hay una zona que se llama zona CUP, que es la zona del clítoris, ¿vale?, de la uretra y de la vagina. Digamos que toda esa zona es la zona que tiene más terminaciones nerviosas, no solo el clítoris. Es más, si yo tengo una relación sexual y alguien va directamente a mi clítoris, le doy una así del revés, porque me molesta, porque al principio ir directamente ahí molesta. Nada, no te preocupes. Es decir, que yo vaya directamente a una zona que todavía no tiene, digamos que, flujo de sangre en esa zona y vayas directamente al clítoris, puede molestar que estén ahí, como quien llama a la puerta. Entonces, toda esa zona es una zona sensible, y estimular toda esa zona primero y después pasar al clítoris ayuda a que funcione mucho mejor que hacerlo al revés, ¿vale? Bueno, aquí está nuestro colega, ¿vale? Reivindica tu propio placer. Solo el 20% de las mujeres obtienen orgasmo por estimulación vaginal. Los succionadores de clítoris se centran en la estimulación de clítoris, que es la preferida por las mujeres. Y no es cierto que haya mujeres vaginales y otras clitorianas. Durante la penetración también se estimula esa zona CUP porque hay roce con esa zona,
¿vale? Las que no tengan succionador de clítoris, que no piensan que es como una aspiradora, ¿eh? Lo digo. Eso se piensa que es como una aspiradora y os da un poco de cangueleo comprarlo. No, no. Realmente es como una vibración que hace, ¿vale? No es como, no es tanto. Es como una vibración y también esa vibración hace que se estimule la parte interior, o sea, el clítoris que tenemos dentro, no solo la parte de fuera. Que eso es lo bueno del Satisfyer y de otras marcas que hay, ¿no? Que digo un poco porque es la marca más conocida. Vale. El orgasmo y otras formas de placer deben de ser responsabilidad de la mujer. Por ejemplo, esta chica, pues él se ha puesto a dormir y no le ha dicho nada. Imaginaos que ese es Manolo. No está mal Manolo. Y él ha terminado, se ha puesto a dormir y ella se ha puesto con cara de, bueno, pues nada, pues otro día más, ¿no? Entonces, es responsabilidad nuestra decir lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Y lo que no está pasando. Vale. Después, también hablar de los ejercicios sobre el suelo pélvico y de los problemas de incontinencia urinaria después de tener los partos, ¿vale? El poder trabajar. Realmente tenemos unos músculos, ¿vale?, vaginales que, pues, con el sexo, con el paso del tiempo, con los partos, con muchas cosas, digamos que ceden. Entonces, con estas bolas, que además supongo que las habéis visto en la farmacia, que no sé si es como un rosa fucsia, también las venden en todas las farmacias, son unas bolitas chinas que lo que hace es, cuando se mueven, vibran así un poquito, las colocas y haces unos ejercicios. Los ejercicios de Kegel son unos ejercicios de apretar, soltar, ¿vale?, para intentar que esa musculatura se fortalezca, como quien va al gimnasio, vamos, ¿vale? Y con eso conseguimos no tener tantas pérdidas de orina en un futuro. Es decir, tener una buena musculatura pélvica ayuda a la continencia urinaria también, ¿vale? Es importante intentar hacerlo, pues eso, 2 o 3 veces a la semana, ponerlos y durante una horita intentar que esas bolas no se salgan y apretar y soltar, ¿vale? Lo vas a encontrar en cualquier farmacia. Que esa es otra historia, porque antes para encontrar unas bolas chinas, hace 10 años te tenías que ir a un sex shop a comprarla en una bolsa negra, como si fuera algo malo. Y ahora vamos a una farmacia, encontramos un Satisfyer, encontramos unas bolas chinas, porque realmente es parte de nuestra salud. Tener incontinencia urinaria, tener problemas de la flora, por ejemplo, vaginal. Bueno, ahora hay, por ejemplo, muchas marcas de lubricantes para mejorar la flora vaginal, no solo para tener relaciones sexuales, sino para que esté húmedo, que esté bien, que antes tampoco era una cosa que podrías conseguir muy fácilmente, ¿no? Bueno, las disfunciones del suelo pélvico que os comentaba pueden influir en la calidad de vida en las relaciones sexuales, provocando disminución y falta de sensibilidad. Ahí están las bolas chinas otra vez, ¿vale? Y que es muy importante trabajar el suelo pélvico. Bueno, si hablamos de sexo, hablamos de igualdad. Es decir, si tú tienes una relación sexual completa, yo tengo derecho a tenerla también. Y ahí es el kit de esta charla y de todo. Es decir, vamos a pensar que cuando tengamos una relación sexual tenemos que ser iguales, o por lo menos intentar, o que tu pareja intente que seas igual a él o a ella, ¿vale? Y respetando el derecho a la libertad. Ahí hablamos también cuando nuestra pareja se pone a pensar en tener ciertas relaciones prácticas sexuales que no nos apetecen. Y algunas veces hay mujeres que tienen esas relaciones sexuales, o esas prácticas sexuales, por agradar a la otra parte. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esa conversación tiene que tenerse y no se puede ceder a prácticas que te son desagradables por que tu pareja tenga la autoestima alta, por agradar, porque no te deje. ¿Sí? Porque eso va a pasar en el trabajo. Tú vas a hacer ciertas cosas en el trabajo con tu jefe y vas a aguantar ciertas cosas. O sea, se extrapola todo, quiero decir. Lo que nos pasa en una relación sexual nos pasa en el trabajo. Si mi jefe me pide ciertas cosas y no me parecen correctas, tendré que decirle que no me parecen correctas. Si mi pareja me dice ciertas prácticas sexuales que me parecen desagradables, tendré que decirle que me parecen desagradables y que no las voy a hacer. Y tiene que respetar esos límites. Es que si no establecemos límites en nuestras vidas, al final acabamos teniendo una relación sexual en la que
No tengo orgasmos nunca, tengo práctica sexual que no me apetecen. Lo hago las veces que le apetece a mi pareja. Realmente al final es una relación de pareja en la que yo soy, digamos, entre comillas, la víctima que me dejo porque la otra parte se sienta bien o se enfade. Y eso no tiene que ser así, eso tiene que establecerse desde el principio. Porque si no soy capaz de decirle que no a mi pareja en las relaciones sexuales, a lo mejor tampoco soy capaz de decirle que no a mi jefe o a mi jefa cuando se pasan. Establecer límites en la vida es lo más importante. Comunicar y establecer límites. Bueno, el tema de buscar información en Internet sobre sexualidad. Claro, ahí entramos en el tema de la pornografía, y información contradictoria a veces sobre una misma cosa, ¿vale? Hay que ver un poco en qué páginas estamos viendo, qué credibilidad tiene esa página sobre el tema de la sexualidad, ¿vale? Pero esto ocurre como con los medicamentos o con las enfermedades. Un poco que está todo como un batiburrillo, ¿no? Bueno, si tienes una autoestima adecuada, es decir, ni baja ni demasiado alta, vivirás de forma sana y saludable la sexualidad con tu pareja. Y que el punto G realmente está en el cerebro. Es decir, por mucho que me estimules el punto G, el punto H, W, Y o lo que sea, si yo no estoy concentrada, si estoy pensando en otra cosa, si mi pareja está hablando, yo que sé, de la alineación del Barça, al mismo tiempo que está practicando, da igual donde me toques, porque mi cerebro no está funcionando, no está segregando sustancias de placer, no está concentrado, no está relajado, con lo cual da igual. Me puedes hacer el pino puente, estar 2 horas dale que te dale, que yo, como si nada. Entonces, realmente el punto G es esto. Y o estamos relajadas y estamos concentradas e informamos a nuestra pareja de lo que tiene que hacer, o nos concentramos en nosotras mismas estando solas, o no somos capaces de tener el orgasmo, porque estamos pensando en otras cosas, en no soy capaz, a ver, no sé qué, la lista de la compra, no, tengo que ir a trabajar, no tengo que ir, ¿vale? Entonces, el punto G está en el cerebro, y cada mujer estará en unas partes más que en otras, es decir, tenemos terminaciones nerviosas más en una parte que en otra, nos gustará que nos toquen aquí, nos gustará que nos toquen acá, pero si el cerebro no está concentrado, nunca podremos tener la excitación. Bien. Ya tenemos los 21 consejos. Vamos. Ahí está. Ok. Vamos a ver el test de autoestima sexual. A ver si lo vemos. Vale. Bueno, os voy leyendo. ¡Ay! Bueno, vamos a ver si sí o si no a estas preguntas, ¿vale? Os lo vais haciendo vosotras mismas y vais pensando qué cantidad de sís y qué cantidad de noes. ¿Sí escucháis? ¿No? Vale. ¿Aquí mejor? ¿Sí? Vale. Primera pregunta. ¿Te cuesta mostrar tu cuerpo porque te desagrada? Vamos a pensar si sí o si no, o si a veces, o depende con quién. Aquí ya somos muy gallegos todos, sí, no, depende, sube, baixa, ¿vale? Segunda, ¿te genera mucha tensión la opinión de tu pareja? La opinión me refiero sobre si tu práctica sexual es buena o no, si tu cuerpo le agrada o no, ¿vale? Pensemos si nos afectan mucho o no nos afectan mucho. ¿Tienes problemas para llegar al orgasmo? Vamos a pensar si en general sí, no. Ahora también pues el depende, porque depende con quién. Contigo misma, vamos a pensar con nosotras mismas, porque luego lo otro es gente que viene, gente que va. Quiero deciros, eso no es lo importante. Lo importante es, yo realmente si estoy conmigo misma, me toco, soy capaz de llegar al orgasmo. ¿Sí o no? Y eso es lo único importante. Luego si viene un torpe o una torpe, pues oye, pues viene un torpe o una torpe, tampoco. Lo importante es que nosotros controlemos nuestro propio cuerpo, ¿vale? 4. ¿Permites que tu pareja te imponga conductas que te desagradan? ¿Me ha pasado? ¿No me ha pasado? Vamos a pensar si sí o si no. ¿Vale? ¿Aceptas tener relaciones con personas que no son de tu gusto? ¿Vale?
¿Te sientes insegura con tu desempeño sexual? O sea, pienso que realmente yo podría hacerlo mejor, soy torpe, no soy torpe en relación sexual, sí o no. Puede ser que tengamos una pareja, que aquí entraríamos en el tema de violencia psicológica, que diga que tengo escuchado de, bueno, no lo haces bien, o no sé quién lo hacía mejor, crueldades de este tipo que también se escuchan dentro de las relaciones de pareja, ¿vale? Bien, ¿tienes relaciones sexuales solo para sentirte capaz o demostrar algo? ¿Vale? ¿Disfrutas de las caricias y los juegos anticipatorios? ¿Sí o no? ¿Te es difícil esforzarte para complacer a tu pareja? Voy a darle aquí para abajo. A ver esto. Bien, 10. ¿Te cuesta trabajo reconocer y compartir abiertamente con tu pareja tus sentimientos y sensaciones? Es decir, ¿tenemos comunicación con nuestra pareja? Ahora os digo una cosa, si llevo 10 años o 5 años o 3 años con alguien y no le he dicho nada y hoy llegáis, que claro, yo siempre digo, nunca es buen momento y siempre es buen momento. Esta frase siempre la tengo porque todo el mundo dice, no, es que cuando encuentre el buen momento, digo yo, nunca es buen momento y siempre es buen momento. Quiero decir, tienes que hacerlo, ese día va a tener que llegar sí o sí. Entonces, llegar ahora a casa y decir, bueno, a ver, vamos a ver. Llevo 5 años que el 80% de las veces no tengo el orgasmo, te pones a dormir, te pones a fumar, me desconcentras. Cuando hablo de comprar el Satisfyer me dices, ¿para qué te hace falta? Pues claro que me hace falta, Manolo. Claro que me hace falta, Manolo. Es que, a ver, que te pones a dormir, a ver, ¿me entiendes? O sea, yo te puedo entender a ti y tal, pero si yo me voy a quedar a medias y tú quieres dormir, que yo no te voy a decir que ahora te pongas a... Pues oye, tienes que tener un respeto porque yo tenga o me toque y no te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y tú, pero... O sea, por lo menos respeta y dame mi espacio y respeta que tal vez nuestra relación sexual a ti te valga, pero a mí igual no me llega. ¿Vale? Ya sé que es un poco incómodo de repente sentar a alguien con el que ya tienes una relación, que ya presupone que todo está, que te cagas, pero no lo está. ¿Vale? Y sentarlo y decírselo, pero nunca es buen momento, siempre es buen momento, es que o lo haces o no lo haces nunca. ¿Vale? Es como, me compro el Satisfyer, no me lo compro, vale, te lo compras, lo usas y te quedas con cara de, ¿hola? ¿Qué es esto? Porque a veces no conoces ni a tu propio cuerpo, ni las capacidades que tiene tu cuerpo, ni hasta dónde puede llegar tu cuerpo. Y tú presuponías que aquello que pasaba y aquello que sentías era lo máximo que podías llegar. Y a lo mejor no es el máximo al que puedo llegar. Entonces hay que seguir experimentando con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿por dónde íbamos? Vale, relaciones sexuales que no deseamos, vale. ¿Te da vergüenza reconocer tus deseos sexuales o tu manera de practicar tu sexualidad? Es decir, puede ser que tengamos curiosidad por ciertas prácticas y nos dé vergüenza decírselo a nuestra pareja, comunicárselo. Sí, no, puede ser. Puede ser que tenga curiosidad por hacer ciertas prácticas y diga, si se lo digo, igual piensa que, yo qué sé, pues digo, Manolo, la verdad es que no me importaría practicar con una chica, y entonces Manolo dirá, ay, Dios mío. Pero es que o lo digo o voy a tener esos pensamientos igual, porque a lo mejor son pensamientos que me excitan, entonces si me excitan, los voy a tener que pensar, a lo mejor tengo que practicar con Manolo pensando en otra cosa, y claro, o eres parte de las ideas que tengo yo y de lo que me excita, o si no, o sea, el cerebro va a ir siempre a donde lo que nos gusta, ¿vale? Bien, cuando tienes un problema sexual con tu pareja, ¿te cuesta trabajo hablarlo? Y diremos algunas, llevo 5 años con él, no se lo he contado. ¿Vale? Tenemos que pensar si sí o si no. Bien, ¿tienes relaciones sexuales sin protección? En contra de tus ideas, vamos a ver. Tú puedes pensar, debería poner protección, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Por agradar a la otra parte. Es que yo no me concentro con esto puesto,
Toda esta paranoia que cuentan, claro. Que da igual, que avancen los preservativos, que los hagan extra finos, extra no sé cuánto, que da igual. Que si Manolo no quiere ponérselo y se le mete en la cabeza que no, le da igual, ¿no? Entonces, tenemos que establecer unos límites, es decir, si yo voy a tener relaciones sin protección, tendré que tener, primero, una pareja estable, punto 1. Punto 2, si pasa cualquier problema, Manolo tiene que venir conmigo, o sea, es partícipe de la movida que se pueda montar aquí. Punto. Porque estás en la empresa, estás en la empresa. Aquí la empresa soy yo, y si le pasa algo a la empresa, tú te vienes conmigo. ¿Vale? Bien. ¿Crees que tu pareja está insatisfecha con tu conducta sexual, pero no te lo dice? O sea, ¿pensáis que vuestra pareja está insatisfecha y no te lo dice? Luego hay degenerados o degeneradas que te lo dicen y te comparan, que también hay, para hacerte sentir y bajarte la autoestima. O sea, también hay que detectar un poco a los maltratadores o maltratadoras psicológicos que te utilizan el sexo como moneda de cambio. Yo trabajo también mucho como psicóloga con víctimas de violencia de género. Y hay mucho utilizar la sexualidad como moneda de cambio. Si tienes relaciones sexuales conmigo cuando me apetece a mí, imaginaos que yo soy Manolo, ¿vale? Pues Manolo está de buen humor. ¿Sí? Y si no tiene relaciones sexuales cuando me apetece a mí, Manolo no está de buen humor. Entonces utiliza la sexualidad como moneda de cambio. Al final acabas cediendo a tener relaciones sexuales para agradar a la otra parte. Y eso no puede ser así. No es una moneda de cambio, es un tema de igualdad. Yo tengo que tener ganas, tú tienes que tener ganas. Si alguno de los dos no tiene ganas, no se hace. Te masturbas, haces el pino puente, vas a correr, te echas unos largos, me da igual. Pero no es una moneda de cambio. Yo no tengo que tener relaciones sexuales para que mi pareja esté feliz. Yo tengo que tener relaciones sexuales porque me apetece tenerlas a mí, porque yo soy feliz teniéndolas. Y él también, o ella. ¿Vale? Pero cuando ya la sexualidad es una moneda de cambio y lo hacemos para que la otra parte esté de buenas, ahí hay un problema. Y ya no es un problema de sexualidad, es un problema de pareja importante. Bien. ¿Te sientes incapaz de darle placer a tu pareja? ¿Sí o no? ¿Y evitas o tratas de evitar con frecuencia las relaciones sexuales? Vale. Si evitamos tener relaciones sexuales, tendremos que empezar a analizar por qué las estamos evitando. Una, no nos apetece en general, puede ser. Puede ser que tenemos deseo sexual inhibido, no nos apetezca. Puede ser que no nos apetezca con Manolo. Hay que barajar esa posibilidad. Tal vez si veo a otra persona, la idea, que a lo mejor no la llevo a cabo, pero... Entonces, hay que empezar a analizar. ¿Me ocurre porque en realidad no me gusta nada? ¿O voy a mirar alrededor y pensar si realmente es que no me apetece? Porque Manolo me hace sota, caballo y rey y nunca tenemos una relación sexual en la que yo lo pase bien y me da un montón de pereza. ¿Sabes? Entonces, la masturbación ayudaría a saber eso, porque si yo realmente con mis prácticas masturbatorias tengo placer y con mi pareja no, tengo que incorporar las prácticas masturbatorias a mi relación de pareja, porque si no, no voy a conseguir tener una relación de pareja que me guste y que me apetezca repetir. Que ahí está la historia. Si no me apetece repetir, lo hago porque a él le apetece, ¿vale? Y realmente, cuando realmente lo paso bien es cuando estoy sola, ahí hay un tema que hay que tratar, un tema de pareja que hay que tratar, ¿vale? Bueno, ¿hiciste el test? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Todo bien? Bueno, algunas cosas bien, otras no tan bien, pero... Vale. Bueno. Hoy cambio un poco el orden, querido. Me pones formación sexualidad. Vamos a ver. Vale. Bueno, y un poco para ir terminando, y luego si queréis hacer alguna pregunta levantáis la mano, ya sabéis que no hay ningún problema. Esperad. Tiki. Ay.
¿Cómo detectar la autoestima sexual baja? Vale. Bueno, la autoestima es asumir que somos merecedores de todo lo que nos pueda ocurrir. Es decir, todo lo bueno que nos pueda ocurrir, si informamos a nuestra pareja, es porque nosotros lo vamos a conseguir, no es porque ocurra la aparición de algo o tengamos suerte o sea cuestión del azar, ¿vale? Es cuestión de que nosotras somos las que conseguimos pues, tener una relación sexual completa, informar a la otra parte, establecer límites, no hacer ciertas prácticas que no nos gustan. Realmente con eso conseguiremos subir nuestra autoestima. ¿Esto qué? Vale. Tenemos un conflicto entre las expectativas sociales, o sea, lo que la gente presupone que deberíamos pensar, hacer dentro de nuestra relación sexual, o lo que a lo mejor nuestra pareja nueva presupone que somos, y la realidad. Es decir, a lo mejor yo tengo una nueva pareja y yo sé perfectamente lo que me gusta, lo que no me gusta, qué fantasías tengo, ¿vale? Y puedo tener una lucha entre lo que pienso que esta pareja nueva va a pensar sobre mí. Tengo dos opciones: una, decirle todo lo que yo he descubierto de mi cuerpo, o hacer lo que se presupone que tendría que hacer en una relación estándar con una pareja nueva, ¿vale? Ahí es cuando establecemos, digamos, como si fueran las cláusulas de un contrato. Es decir, tú te sientas y tal, o tienes una relación sexual y empiezas a establecer, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Le transmito toda la información? ¿O hago que intento, entre comillas, lo que se dice, ser normal, tener una relación sexual normal, ¿vale? Vale, vamos a ver, bueno, esto de la influencia de la... Anda al revés esto. Ahí. Vale. Vamos a ver un poco los puntos donde deberíamos trabajar. Una, intentar trabajar el no tener rechazo de nuestro cuerpo o de nuestros genitales. Ahora vamos a ver cuántas veces nos hemos visto los genitales en un espejo. Nos ha visto más los genitales nuestra ginecóloga o ginecólogo que nosotros. ¿Sí o no? O sea, coger un espejito y ver lo que tenemos ahí, esto no lo hemos hecho. Ellos se ven todo el rato los genitales. Se los ven, se los comparan, yo qué sé, hacen de todo. ¿Sí? Y a veces incluso, o sea, tu médico te ha visto más veces los genitales que tú misma que vas con ellos todo el día. Saber cómo está, cómo no está, si tiene una verruguita, si no tiene, si hay que controlar eso. O sea, también por un tema sanitario también deberíamos vérnoslo. ¿Sí? O sea, que pueden pasar... Hay personas que pasan meses, semanas, años sin vérselo. Y eso es un poco extraño. ¿Nos parece un poco extraño que nos veamos todo el cuerpo menos nuestros genitales? Muy raro, son conductas humanas un poco extrañas. Bueno, tener cuidado con no tener monotonía en los hábitos sexuales, es decir, no tener las mismas prácticas siempre iguales, ¿vale? No tener expectativas negativas sobre la experimentación, es decir, vale, esto va a pasar con el sexo, con la comida, con cualquier cosa. Quiero decir, no podemos presuponer que una cosa no nos gusta sin haberlo probado. Vale, ¿lo pruebas, no te gusta? Vale. También puede ser que lo pruebes, no te gusta, y con quien lo has probado igual lo ha hecho mal y por eso no te gusta. Que eso también pasa con la comida, que te comes una cosa, no te gusta, y luego te la vuelves a comer 20 años después y dices tú, ostras, pues estaba bueno. ¿Qué pasó aquel día? Bueno, pues esto ocurre igual. No podemos empezar a poner barreras antes de probar, ¿vale? Bien, intentar no tener excesivo control en las relaciones, porque si queremos controlar la relación sexual, nuestro cerebro no desconecta. Es decir, si yo quiero controlar cómo voy vestida, cómo está la luz, agradar tal, que no me mire esta parte, que no me mire lo otro, yo no voy a ser capaz de concentrarme en activar la fábrica de placer. Voy a tener la relación sexual, puede ser que lo haga maravillosamente, pero no voy a ser capaz de concentrarme en mi propio cuerpo. Entonces hay que decidir, ¿qué quieres? ¿Llevar el control o tener una relación sexual placentera? Una de las dos al mismo tiempo no puede ser. Bueno, hacer una interpretación arbitraria sobre los comentarios cariñosos o sexuales que haga nuestra pareja. Vale, que esa es otra. Tienes una relación de pareja y tu pareja empieza a decir cosas. A veces hablan y aciertan y a veces hablan y no aciertan.
Entonces puede ser que te haga un comentario cariñoso o lo que sea, o que te diga algo, y tú interpretarlo de una manera no adecuada, ¿vale? Que a lo mejor él te lo dice para intentar excitarte y a lo mejor a ti te parece que te está medio insultando o... ¿Vale? Entonces esto también hay que hablarlo con la pareja, quiero decir, esos comentarios que a lo mejor yo interpreto como negativos, tal vez por su parte son positivos, o al revés. Entonces también es importante saber qué expresiones te gustan o te disgustan y comentárselo a tu pareja para que utilice unas o otras o no, ¿vale? Bien. Experimentación de emociones negativas. Vale. Durante la relación sexual puede ser que tengamos, que nos baje la autoestima porque analicemos negativamente los comentarios que hace sobre tu pareja sobre ti misma durante la relación sexual, ¿vale? Tener miedo que la pareja piense que nuestro cuerpo no es deseable o que haya partes del cuerpo que no querramos mostrar o que nos dé vergüenza. Eso bajaría la autoestima también. Vale. ¿Cómo podríamos mejorarla? Bueno, estas son alguna práctica que podríamos utilizar para mejorarla. Ponerte frente al espejo y fijarnos en nuestro cuerpo, ¿vale? Y, como comentamos antes, también mirar el tema de los genitales, observarnos, ver cómo están, cómo no están, si cambian, si de una temporada a otra notas algún cambio o no, ¿vale? Ropa interior. Vale, aunque no nos vayan a ver la ropa interior nada, que como digo yo, que la gente dice, no me depilo porque este verano no voy a la playa. Que te ves en el espejo. Ese es el problema de que uno no se cuida porque uno no se mira. Pero tú no tienes que estar agradable para otra persona, tienes que estar agradable para ti. Porque sentirte bien, sentirte con una ropa interior que te gusta, sentirte a gusto, verte ante el espejo, te va a hacer que también actúes de una manera más empoderada, comuniques de una manera más empoderada, ¿vale? Que te sientas a gusto. Que eso también le va a ocurrir a un chico, igualmente, ¿vale? Escapar de los estereotipos y comunicar con un lenguaje verbal más activo, ¿vale? Bueno, aprender una cosa a la semana y ponerla en práctica. Es decir, vamos a utilizar una herramienta, Internet, y vamos a aprender una cosa cada semana. Vamos a investigar sobre sexualidad y vamos a aprender una cosa. Y esa cosa la vamos a intentar poner en práctica esa semana. Se lo podemos comentar a nuestra pareja, mira, he visto esto. E intentar ponerla en práctica y ver si nos gusta, si no nos gusta. Por lo menos aprender una cosa cada semana. Es como, yo qué sé, pues alguien que venga y que me diga que nunca ha probado un aguacate, pues yo me quedo con cara que está alucinada. Vienes y me dice, Raisa, ¿no he tomado aguacate nunca? Yo, pero, hola. Chica, pruébalo y después dime que no te gusta, pero hay que intentar fomentar la curiosidad y activarnos, ¿no? Vale. Explora tu cuerpo y descubre las partes que son más sensibles. Bien, espera que la cámara se me va para los lados. Voy a tener que leeros aquí que se corta. Vale. ¿Tienes fantasías? Date tiempo y permítete fantasear. Vamos a intentar no empezar a utilizar nuestras fantasías con nuestra pareja. Me refiero. Primero tengo que pensar en qué fantasía me gusta. Tengo que experimentar conmigo misma, utilizar la masturbación y ver si esa fantasía me gusta mucho, me excita mucho o me excita poco. ¿Vale? Cuando ya lo tenga claro, ahí le transmito a mi pareja esa fantasía. Porque podemos caer en la idea de, vale, se me ha ocurrido esto, que he visto, y se lo voy a decir a Manolo. Y Manolo me mira con cara de... ¿ah? Y a lo mejor dejo de utilizar esa fantasía porque a Manolo no le ha parecido muy buena idea, ¿vale? Entonces, nosotros somos únicas y personales y tenemos nuestras ideas, nuestras fantasías y tenemos que intentar utilizarlas para nosotras mismas, para concentrarnos y para tener placer con nosotras mismas. Después tendremos que informar a la otra parte. Mira, me pasa esto, me gusta esto y te lo digo. Pero ya lo he experimentado antes. Lo que no puede ser es que lo volquemos en nuestra pareja para buscar la aprobación de nuestra pareja sobre eso que pensamos, esa práctica o eso que me gusta. Primero lo voy a experimentar en mí y después te lo voy a transmitir, ¿vale? No lo hagáis al revés, porque si tenemos la autoestima un poco baja, lo más seguro es que, digamos, que rechaces esa primera idea que has tenido porque la otra parte te dice que, bueno, o te diga, ah, y tú ya piensas que eso que le has dicho no le parece bien, ¿vale? Entonces, primero,
investigar todo tipo de fantasías que podemos tener, e investigar con nuestro cuerpo y después transmitir la información a nuestra pareja. Bien. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no si no te apetece una situación, si no tienes intención o ganas, decir que no, ¿vale? Si no concuerdas con tu pareja con la práctica sexual que quiere hacer, ¿vale? ¿Por qué aprender a decir que no? Porque si dices que sí en contra de tu voluntad, tu pareja no tiene poderes, no sabe si estás haciendo en contra de tu voluntad o no, o si lo estás haciendo por agradarle, con lo cual va a presuponer que esa práctica te gusta. Con lo cual, entre una semana te va a poder volver a decir la misma tal, y te va a decir, ah, ahora no, ¿y por qué si la semana pasada sí? Entonces, decir que no en el momento adecuado al principio establece unos mínimos dentro de la pareja. Bien. Bueno, vamos a la ausencia de deseo, si es motivo de falta de líbido, si realmente puede ser que sea una base orgánica, es decir, que tengamos cualquier tipo de patología, también analizar eso. Si también puede ser un efecto secundario de algún fármaco que estemos tomando por algún tipo de enfermedad, también puede hacer efectos secundarios en la sexualidad, ¿vale? Por ejemplo, antidepresivos, mucha gente toma antidepresivos, puede afectar en la lubricación también, en la falta de deseo. O tener aspectos psicológicos, por ejemplo, sobre, aquí está cortado, prejuicios sociales, costumbres, experiencias negativas, que nos van a afectar, yo qué sé, pues a lo mejor tengo una práctica sexual, qué sé, pues sexo anal, por ejemplo, y lo he hecho una vez, imaginaos, y lo he pasado fatal, y ahora viene no sé qué, y digo, no. Es que a lo mejor tengo que investigar sobre esa práctica sexual, cómo se debería hacer, cómo lo hice en aquel momento y tal vez no lo debería haber hecho de esa manera, y ver si lo voy a descartar de toda esa práctica o no, o depende con qué persona, ¿vale? Y las experiencias negativas hacen, todos los humanos somos así, tenemos experiencia negativa y o dejamos de comer ese alimento, o dejamos de hacer esa práctica, o lo que sea. Entonces hay que valorar si tal vez esa práctica fue que no fue con una persona adecuada o no se hizo de la manera adecuada, ¿vale? Intentar no descartar. Bueno, y en principio, si me queréis hacer alguna preguntita sobre algo, y si no, hasta aquí he llegado mi charlita de hoy sobre sexualidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Menstruación? ¿No? ¿Queréis el tampón? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues nada, chicas, espero que tengáis la charlita que tenéis que tener. Y ya sabéis que nunca es buen día y siempre es buen día, o sea que hoy es buen día. Muchas gracias a todas.